la Copa del Mundo para la República Argentina. Argelia va a hacer el debut, después vamos a estar enfrentando a Austria y a Jordania. Claramente es el tema del día. Ahí ustedes están viendo el grupo y abro el juego a toda la mesa. Sí, Mariano Roa, Leandro, Juli y Juan. Hola, vamos a seguir en la continuidad informativa. Muy buenas tardes para todos. Mariano, primer bosquejo de la información a raíz de este sorteo de la selección. Naturalizamos un mundial que va a tener 48 equipos, es el 50% más de equipos que tuvieron los otros mundiales, de 32 pasó a 48. Se habla mucho del Mundial 2030, que ya tiene sede en Portugal, tiene sede en España y tiene sede en Marruecos. Se habla que ese mundial podría llegar a 64 equipos. O sea, vamos de 38, de 32 el último mundial, a 48 claro, y a 64 equipos. Quizá la reflexión es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Claro. De cuántos equipos puede ser un torneo, más allá del show, futbolísticamente hablando, razonable. Obvio que para ser campeón en este mundial de 48 equipos no son muchos partidos más, es uno solo. O sea, son 7 partidos hasta ahora, que tenías que ganar 7 partidos para ser campeón, ganar o ir ganando, digamos, de sacar la mayor cantidad de puntos, y efectivamente ahora van a ser 8 partidos. Muchos remarcan que el Chiqui Tapia está descargado con lo que sucedió hoy. Ustedes creo que la mostraron, no sé si lo tienen los chicos de la edición, la selfie que se sacó con Scaloni, con quien no tiene una buena relación. El Chiqui Tapia con el técnico de la selección argentina no tienen buena relación, a tal punto que la renovación de Scaloni, que se anunció hoy hasta el 2030... Mira, ahí está Mariano. Ahí estamos viendo. Esto fue el Chiqui Tapia hace un ratito, que es el gran descargo del Chiqui Tapia, que casi no apareció en los últimos 10 días, a raíz, obviamente, de lo que fue el escándalo de la FIFA y sobre todo de cómo se cambiaban chiques en una financiera. Sí, de hecho, un detalle no menor de esta foto es que lo agarra de un momento imprevisto a Scaloni. Es decir, Scaloni no le va a negar la foto en ese momento, pero no fue una foto con cierta prolijidad o otra magnitud, sino que fue una foto un poco más casera. Las dos fotos, las dos caras están diciendo mucho, la de Scaloni y de su ayudante. Sí, como de sorpresa. Están haciendo como es una foto que me la están pidiendo de favor y forzada. Claro. Es como cuando te cruzas un famoso en la calle. Y después vamos a estar contando de que el propio Chiqui Tapia llegó hace 10 días a Estados Unidos. No ayer fue a ver el partido de Messi. No hubo foto con Messi. No la hubo. No significa que no hubo reunión. ¿Va a estar mañana? Va a estar mañana. Ojo que mañana podría llegar a haber una foto. Pero hay un gran tema. El palco que tiene la familia Messi. Ayer estaba Jorge con uno de los hermanos, con Rodrigo, el que vive en Barcelona. No Matías, el dueño de Club Leones, que el propio Chiqui Tapia lo metió en la C del fútbol argentino. Recordemos, Club Leones, club de Rosario que fundó uno de los hermanos de Messi. Lo que remarco acá es que sigue habiendo mucha tensión por el escándalo de la AFA que hay en la Argentina, y sobre todo con Pablo Tobillino, que es la principal cabeza hoy de lo que es el armado administrativo y económico del fútbol argentino, obviamente con la sombra del Chiqui Tapia. A ver, Raúl, seguimos, ¿no? Ahora le voy a abrir a Leandro para hablar un poco de la economía, con Juli para hablar un poco del enclave internacional, geopolítico, la actuación de Trump en el sorteo. Digo, Raúl, usted que es historiador en mundiales, analizando un poco el grupo, algunos rivales nunca los enfrentamos porque no tienen historia, pero por ejemplo, ¿qué nos podés decir de Argelia, por ejemplo, ¿no? En la historia, cómo nos fue, qué podemos esperar? No tenemos antecedentes en mundiales con ninguno de los tres. En cuanto a la trayectoria de estas elecciones en mundiales, la que, como comentamos hace un ratito, la que ha llegado más lejos es Austria, que tiene un tercero y un cuarto puesto, hace muchos años. Austria incluso en los años 30 fue quizá una de las más potentes del mundo. Claro. Argelia tiene un buen fútbol juvenil. Recuerden que en el 79, cuando Argentina ganó el Campeonato del Mundo Juvenil con Diego Maradona, que es el inolvidable título en Japón, en cuarto de final tuvo que jugar con Argelia, que tenía un equipo respetable, pero que Argentina ganó 5-0. Y después vino una buena generación de argelinos que en el 82 y en el 86 lograron clasificar para mundiales. Luego no han logrado mantener ese nivel. Tuvo cierta influencia brasileña en sus conductores, aunque la mayoría de los últimos son
de la zona, son de la propia Argelia, o como en el caso del que tiene ahora un director técnico marroquí. Me parece que Argelia, si hay una sorpresa en el grupo, la puede dar Argelia. Jordania creo que es más modesto, es asiático, es árabe, en esas dos cosas se parece a Arabia Saudita, pero no creo que tenga el nivel deportivo que... Mirá, de hecho, te agrego un dato interesante. La madre de Mbappé es argelina, es decir, es un futbolista con raíces. Ahí se enlaza con lo que decía Scaloni. Tengamos en cuenta que en Argelia es un semillero de muchos jugadores de fútbol. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Bueno, hablando del primer rival y de Argelia, ¿sí? Está conectado con nosotros Cristian Coluso. Él jugó al fútbol en Argelia. ¿Qué mejor para explicarnos un poco de este contexto, de sus antecedentes, de cómo se vive el fútbol allí? Hola Cristian, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por estos minutos. Bueno, sos palabra autorizada, jugaste al fútbol en Argelia. Contanos un poco de qué se trata, cómo se vive el fútbol allí, ¿qué nos podés comentar? Sí, bueno, a pesar de mi corto paso por ahí, te puedo decir lo que yo viví. Sí, o sea, por favor. Coincido un poco con lo que estaban diciendo recién, o con lo que dijo Lionel Scaloni. Para que tengamos en cuenta también, Zidane es argelino. Entonces, ellos han sufrido una invasión francesa, entonces le han chupado muchos jugadores, y es un país que juega bien, que está mucho más ligado al fútbol europeo, que a pesar de estar en África, que al africano del sur, ¿no? Entonces, juegan bien. Cristian, cuando Scaloni dice, ojo con Argelia porque es semillero de muchos jugadores del mundo, ¿a qué se refiere? ¿A que se van de muy corta edad? ¿A que se nacionalizan ya cuando llegan, por ejemplo, a países como Francia? ¿A qué lo atribuís? Exactamente, están casi todos jugando en Francia. Juegan todos en Francia y en la Liga 1, en la Liga 2, o sea, van todos por ahí, están enfrente, o sea, están muy cerca, entonces sí, o se nacionalizan o van a jugar ahí directamente. Los buenos van a jugar a Europa, entonces están muy cerca de Francia, y por eso te digo que, y aparte no es un fútbol físico como el otro, como el africano, y es un fútbol mucho más táctico, así que para mí, tranquilamente, viendo el grupo, puede llegar a salir segundo, ¿no? Claro, eso te iba a consultar, Cristian. Analizando el grupo que le tocó a la Argentina, ¿vos creés que Argelia en los papeles sería el rival más preocupante? Para mí, y sin pecar de soberbia, o sea, para Argentina no, pero digamos, sí para los otros dos rivales puede llegar a salir segundo. O sea, Argentina creo que está por arriba de todos en el mundial, pero un dato que no es menor. Cuando hablamos esto de naturalizar que hay tantos equipos, que los grupos obviamente se vuelven poco atractivos. ¿Cuál es el grupo hoy de la muerte? ¿Hay grupo de la muerte? Se habla de Brasil, el grupo de la muerte, ¿no? Y hoy Brasil, estoy viendo, hoy estábamos con compañeros que están allá, me decían Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Ese es el grupo de la muerte. Bueno, evidentemente no es el grupo de la muerte de lo que veníamos acostumbrados con equipos lo que decías vos de Alemania, Italia, salvo Marruecos, que efectivamente es una sorpresa mundial en el fútbol en los últimos 10 años, pero la realidad es que con tantos equipos se termina de perder que hay ya grupos más difíciles que otros. En general los dos van a pasar, que son los dos que ya conocemos. Y repito, esto no es menor. De 48 equipos de ahora, se quiere pasar al 2030 en el Mundial de Portugal, Marruecos y España. El presidente de la Liga de España está muy enfrentado al presidente de la FIFA, a 64 equipos. Claro. O sea que ya sería muchísimo más grupos y evidentemente estaría quizá la mitad de los países que participan en la FIFA jugando el Mundial. Claro, mira, si querés repasando los grupos de la muerte como veníamos hablando, te doy algunos ejemplos. Suponete, Mundial 2002, Suecia, Inglaterra, Argentina y Nigeria, fue un grupo bravísimo. Claro. Después, Alemania 2006, Alemania, Ecuador, Polonia y Costa Rica. Y este me parece que sí fue un grupo bastante fuerte, poderoso. Fue en Sudáfrica 2010. Estaba Uruguay, México, Sudáfrica y Francia. Son rivales ya de otro calibre que, como bien indicás, en este caso la presencia de Haití le baja un poco el precio al grupo que... Y ahora el que está en Noruega ahora, ¿no? No lo vi bien. Noruega está en el grupo, ya te lo confirmo. Ya lo repasamos. Sí, Juli. No, le quería preguntar a Cristian, ya que vivió en Argelia y justamente jugó ahí, para entender un poco el rol del fútbol en Argelia, si despierta pasiones, si moviliza a mucha gente, ¿qué percepción te quedó de eso?
Sí, yo lo que trataba siempre de explicarle a mis amigos, que es muy difícil para nosotros, de la cultura que venimos, es un país musulmán, entonces hay muchas, es muy religioso, y es como que el lugar, porque también juegan tipo Copa Libertadores, y es el lugar donde pueden ir a expresar, a disfrutar, porque no es muy parecido a nuestro país, o sea, nuestro país no ahora, pero digamos es un lugar muy raro a lo que nosotros, no se puede explicar mucho, es musulmán, mucha religión, pocas libertades, y el fútbol es un lugar en el cual ahí van todos a la cancha y lo disfrutan mucho y son muy apasionados. Bien, bien. Paula. Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Si tenés que decir cuáles son las principales cuestiones que tiene esta selección y que pueden complicar los planes de Argentina, porque viste que en el fútbol hay cuestiones que se saben, pero después aparece lo ilógico, como fue Arabia Saudita como primer enfrentamiento de Argentina en Qatar, que terminó con un resultado que fue complicado y que después Argentina también le dificultó poder acceder a la otra fase, más allá de que después terminó con la Copa. Pero, ¿cuáles son las características que tiene el fútbol de allá que pueden llegar a complicar a la selección de Scaloni, vos que la conocés también? En un partido normal ninguno, salvo que Argentina tenga ese día el peor partido y ellos el mejor partido de ellos. O sea, se van a jugar obviamente la vida contra Argentina, sabiendo que son inferiores, pero que bueno, yo no lo veo que lo pueda complicar a Argentina un equipo como Argelia. Sí, ellos están en un muy buen momento, ahora viene la Copa África y lo vamos a poder ver, pero creo que no, Argentina no. Hoy Argentina... creo que está Francia, España, son los equipos que los pueden llegar a complicar, pero no creo que Argelia lo complique, ¿no? ¿Te hace ruido que haya 48 equipos? Sí, la ¿Por verdad qué? No sé si será la edad de uno que quiere que se mantenga como estaba antes, que está buenísimo, o que antes era re lindo y ahora tantos equipos, es como que se va creciendo, se va descendiendo un poco el nivel, ¿no? O sea, como que antes iban los 32 mejores y bueno, y estaban los partidos, y como decía ahí recién el compañero ahí, es como que se suman muchos equipos en la cual está bien, hay más partidos, pero no sé si el nivel va a ser como antes, que nos comíamos todos los partidos del Mundial. Ahora hay partidos que a lo mejor vos decís, no lo veo. Bueno, a tal punto que ahora los mundiales están programando en 2 o 3 equipos, y sobre todo, repito, en el 2030 es muy probable que, aún siendo el Mundial en Portugal, España y Marruecos, Argentina tenga partidos en Argentina. Y que haya equipos de otros continentes que tengan partidos de locales. Claro, es una cosa muy extraña que puede pasar en el 2030, repito, con 64 equipos. Claro, el debut de la Argentina sería acá en la Argentina y después se va. Dicen que el debut va a ser en Uruguay. En el 2030 el debut, o sea, el primer partido del Mundial de España, Portugal, Marruecos va a ser en Uruguay, y que algunas federaciones como Argentina y Brasil van a tener partidos locales, obviamente en esos primeros grupos, que son primeros grupos que jugás contra casi nadie. Sí, de hecho, con todo respeto a los equipos contrarios. Sí, ¿no? totalmente. Se baraja también la opción de esto, de que se sume Argentina, Uruguay, por una especie de conmemoración al primer Mundial en 1930, y sumar a Paraguay, que en este caso sería un pequeño guiño a Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez, presidente obviamente de la Conmebol, que hoy se sacó la foto con Chiquitapia. Chiquitapia fue básicamente a buscar algún tipo de respaldo por los escándalos que le pasan en Argentina. Lo tuvo con el presidente de la Conmebol, que le está pidiendo a Leos que devuelva la plata, porque Leos, el anterior presidente de la Conmebol, que muchos remarcan, y de que Estados Unidos lo declaró culpable. Recordemos que fue de haber votado por Rusia y por Qatar, sin duda, a consecuencia de un soborno, ¿sí? De haber comprado, de que se le compraban los votos a algunos dirigentes sudamericanos. Señores, ¿quieren escuchar lo que dijo Scaloni hace un ratito nomás? Vamos a escuchar. Dale. No hay rival fácil, hay que jugar los partidos y todavía no sabemos, bueno, no me dijeron los posibles cruces si llegamos a pasar, pero en cualquier caso hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado. Primero Argelia, a su entrenador lo conozco, fue entrenador mío, estuve ahora con él, justo antes del sorteo, que Vladimir Petkovic, que me dirigió en la Lazio, y es un gran entrenador. Es una buena selección, que creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países.
Austria creo que hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también. Entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descostado. Si llegó ahí, por algo será. Y bueno, repito, los partidos hay que jugarlos, no hay que antes de tiempo hacer nada. Y a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar. Si es ese grupo, está Uruguay también. Y grupo difícil, cruce difícil, si es así. Bueno, pero primero hay que pasar, y después ya se verá. Según veo ahí, bueno, Cristian, vos nos dirás, a ver como exfutbolista qué sensación te da. Un Scaloni que por la conformación de esos octavos, bueno, me adelanté, 16avos de final, un poquito incómodo, ¿no? Que toque Uruguay o España. Lo que pasa que sí, tiene que decir eso, porque, digamos, yo creo que hay una gran confianza en la selección, y lo que pasó el Mundial pasado también con Arabia, o sea, pero a mí me encanta la selección, me encanta, y creo que el rival más difícil ahí podría llegar a ser España. Claro. Sí, tenemos que rogar que a España le vaya bien, entonces queda como cabeza de grupo, pero, y ya no te lo cruzás, ya no te lo cruzás hasta la semi. Ahí vamos a disentir porque se viene Uruguay, pero bueno. Bueno, entiendo, pero digo, debate. España en teoría tiene todos los pronósticos como que viene claro, como favorito, jugar, entonces para evitar uno, dejás a un costado a España. Cristian, te agradecemos mucho por el tiempo. Gracias, chicos. Saludos a todos. Un saludo para Cristian Coluso, que juega al fútbol en Argelia. Argelia que será el país primero, el primer rival que va a tener la selección argentina en el próximo Mundial de 2026. A ver, damas y caballeros. En clave geopolítico, el sorteo a raíz de los rivales. Un Trump que fue como una estrella, Juli. Un protagonista casi absoluto. Tuvo su premio, tuvo los cantantes que le gusta, porque estuvo Andrea Bocelli cantando la canción preferida de Trump. Cerró Village People con YMCA, que es la canción de Trump, que siempre la baila en todos los actos y todo. Y en el camino hasta recibió un premio de la paz, que se había quedado con las ganas del premio Nobel de la Paz. Recordemos que estuvo todo el año esperando el Nobel de la Paz y finalmente no consiguió el Nobel de la Paz, pero consiguió el premio FIFA de la Paz. Lo vemos. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, this is your prize, this is your Peace Prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, John and I were discussing this, we saved millions and millions of lives. Juli, bueno, impresionante. La primera vez que se entrega este premio, veremos si sigue, porque la verdad es que parece algo hecho bastante a la medida de Trump y en base a una relación de la que veníamos hablando, una relación que forjó con Gianni Infantino muy cercana. Lo hemos visto Infantino muchas veces en la Casa Blanca en los últimos meses. Recordemos que también le llevó la Copa del Mundo o una copia de la Copa del Mundo y que se la quiso regalar y Trump estaba muy entusiasmado, por lo cual esto sería como el corolario de una relación, de una amistad que lleva varios meses y que pone a la FIFA en un lugar muy político. Hablando de lugar político y poner a la FIFA, ¿qué les parece si nos vamos a Washington? Porque allí está Guillermo Idiart, protagonista también porque está en el lugar de los hechos. Y Guillermo, siguiendo esta línea que marca Juli, ¿qué personajes estuvieron? Porque tengo entendido que seguís ahí, estás en Washington. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Y ahora justo acá en la zona mixta están pasando los últimos personajes. La zona mixta está toda dividida por los grupos que han tocado en el Mundial y lo que han ido pasando en cada una de las partes de la zona es los entrenadores, ¿no? de cada una de las selecciones divididas por grupos. Hace un ratito, justo acá a mis espaldas, pasó Lionel Scaloni, como lo habrán visto. Primero tuvo unas entrevistas con los medios que están con exclusividad con el Mundial. Después pasó por aquí y también dialogó con decenas de periodistas. Te diría que Scaloni junto con Carlo Ancelotti, que es el técnico de Brasil, fueron de los más
Requeridos. Por lejos los más requeridos, los más convocantes, sí, exactamente, sí. Guille, Paula acá, ¿pudiste verlo a Chiqui Tapia? No, la verdad que no. No estuvo con la prensa. No, bueno, sí, tuvo un cruce, pero bueno, nosotros no pudimos estar en la alfombra roja, sí tuvo un cruce con prensa muy cortito ahí, pero no en la zona que tuvimos nosotros, obviamente que era lo que... Bueno, todavía no ponemos la prensa igual. Compañero nuestro... sigue acá en Washington. En principio se va a ir mañana para ver a Miami, Claro, no está confirmado, pero sería la posibilidad de que se vaya a Miami a ver la final del Inter de Miami, que juega Messi, la final de la MLS, que es a las 2:30 de la tarde en Miami. Así que mucha de la gente que está acá se va mañana muy tempranito para Miami para ver la final. Y ahí, Guille, en Miami la AFA estaba armando un lugar, ¿no? Que entiendo que también le tendrán que dar algo más de vuelo para este Mundial. O sea, les quedan unos meses todavía porque para la Copa América me parece que estaba todo medio... Sí, la AFA hizo una apuesta importante por Miami, tiene oficinas ahí, está haciendo varios proyectos al respecto y de hecho hace muy poquito el Chiqui Tapia, Claudio Tapia, el presidente de la AFA, designó a la persona que está encargada de esa área de la AFA en Miami, que es Tomás Regalado, que es un cubano norteamericano, que arrancó hace muy poquitos días, que de hecho está acá en Washington, vino acá para el sorteo. Seguramente se vaya Tomás Regalado junto con Claudio Tapia mañana para Miami. Pero bueno, es la posibilidad de que tal vez la selección argentina use instalaciones en Miami de cara al Mundial. Todo esto igual está, no está confirmado, ¿no? Todavía. Sí, ¿Cuánto se habla del escándalo en Argentina que tiene a Chiqui Tapia y a Pablo Tobillino? Obviamente los principales tapas de todo el país y también obviamente lo regional. Sobre todo porque me comentaba un compañero que está cerca de donde estás vos ahora, me decía que estuvo con 2 o 3 personas como que cortó el pequeño cruce que tuvo con algunos periodistas y se lo llevó al Chiqui Tapia. Chiqui Tapia después, en pocos minutos después, sacó una selfie en su cuenta personal, que hace un ratito lo estuvimos hablando, y buscó alguna foto con Infantino que no tuvo. No, sí, la tuvo. Por lo menos personal, por lo menos personal, ¿no? Y además... tuvo foto... Sí, tuvo, él mismo la subió en sus propias redes sociales. Hizo una foto con Infantino, hizo una foto con Infantino anoche, acá en Washington. Honestamente no sé si hoy hubo foto con Infantino, eso no lo sé. Sí que hubo ayer y él, digamos, acá es un lugar en el que se siente arropado, ¿no? por la FIFA Claudio Tapia y obviamente ha tratado de evitar casi al máximo, no por completo, pero casi al máximo el contacto con la prensa para obviamente evitar hablar de este escándalo. De hecho, uno de los periodistas aquí llegó a preguntarle a Lionel Scaloni por el tema de los escándalos de la AFA. Bueno, Scaloni, que siempre trata de evitar entrar en este tipo de polémicas, dijo, no contestó. Bueno, algo así como soy el entrenador de la selección y no, digamos, eso fue lo que dijo. Suele pasar con Scaloni, que tratan a veces de preguntarle de cosas que estén por afuera de su ámbito estricto como entrenador de la selección argentina de fútbol y siempre recordemos que Scaloni se enojó también. Se enojó en una conferencia de prensa cuando le preguntó por la SAD, ¿no? Que decía, no me metan en esos lugares. Claro. Eso no hay lo que ver. Lo que sí está claro, que la relación de Scaloni con el propio Chiqui Tapia no es de la más, de la mejor que puede haber. Chiqui Tapia tiene mucho mejor relación con algunos jugadores de la selección, no así con el técnico de la selección argentina, quien le renovó el contrato hace muy poquitito hasta el 2030, ¿no? Sí, Guillermo. Sí, no, y te agrego una cosa, porque le preguntaron también Chiqui Tapia habló del tema de las poquitas cosas que dijo más temprano, fue el tema de la renovación de Scaloni. Aquí se le preguntó a Scaloni por lo que dijo Tapia sobre su renovación y dijo él no saber nada, así que fue como algo o sea, Tapia le dijo a alguien de la prensa que le iba a renovar y el propio que tenía que firmar no sabía que tenía que firmar porque tenía renovación. De hecho, seguramente no se sienta tan cómodo Scaloni con hablar de una renovación de contrato cuando estamos a tan poquitos meses del Mundial, en el día del sorteo, mientras estamos a la expectativa mañana de ver cómo va a ser el camino de la Argentina con la sede y horario confirmado finalmente para el Mundial del año que viene, que eso lo va a informar la FIFA dentro de un poquito menos de 24 horas, mañana al mediodía, ¿no? Bien. Guille, ¿hay clima mundialista en Estados Unidos? Porque si bien Trump y hoy hizo el comentario, después lo vamos a ver, de que en Estados Unidos todavía le dicen soccer al fútbol y si eso debería cambiar, y ya sabemos que Estados Unidos no tiene una larga tradición con el fútbol. Vos estás en Washington, que es un poco una burbuja y que sobre todo sigue un poco quizás esta afición de Trump por el fútbol, pero ¿qué sentís? ¿Se siente ya el clima mundialista o todavía se ve con cierta distancia? No, distancia. A ver,
Washington en particular, además Washington ni siquiera es sede. Es un caso extraño, ¿no?, que una capital de un país que va a albergar, tiene varias sedes y va a albergar tantos partidos. Washington no es sede, así que acá clima mundialista poco. Por supuesto, por ahí en lugares donde hay comunidades latinas mucho más grandes y más futboleras, digámosle, como puede ser, por supuesto, en Florida, con la gran comunidad argentina, gran comunidad colombiana, gran comunidad brasileña, más en Orlando. En los lugares más latinos, bueno, y ni hablar con los mexicanos en la parte oeste del país, en California. Bueno, ahí por ahí es distinto, pero acá todavía no. De hecho, digamos, el sorteo se hizo acá en el Kennedy Center, que está acá en el límite con el estado de Virginia. Y no, muy poco clima, o sea, cero clima hasta que llegamos acá. El único que había era clima de frío esta mañana, bueno, lo habrán visto que nevó. Tuvimos la primera nevada del invierno, un acceso un poquito complicado al Kennedy Center, una organización un poco no ha sido la ideal. Guillermo, te agradecemos mucho por el tiempo. Por favor, placer. Gusto. Guillermo Idiart, corresponsal de La Nación allí en Washington. Bueno, lo más importante, creo yo, una de las noticias del día, es entender el grupo de Argentina, cómo va a estar conformado el Mundial, pero también hay algo muy importante. Aquí me va a ayudar Leandro Gavín, porque es el enclave económico. Y está con nosotros también Maximiliano López Arce, que es especialista en marketing deportivo, y la puja, ¿no? Bueno, tanto Leandro como Maximiliano, la puja económica de las marcas, las visualizaciones, el branding deportivo económico. Los escucho primero, obviamente. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A vos. Bueno, una de las cosas que me impactó, ¿no?, cuando veíamos el cambio de formato pasando de 32 equipos a 48, es que eso no solamente hace que haya más participantes, sino también que vamos a pasar de 64 partidos a 104, de 30 días de transmisión a 39, sí. Con lo cual va a haber muchos más minutos de aire, muchos más productos, un aumento del producto mundial en aproximadamente un 62%. Entonces eso va a generar muchas más acciones comerciales, más empresas que van a estar interesadas en jugar el partido del Mundial, y también seguramente vamos a ver a otras marcas haciendo ambush marketing, que son aquellas que quieren jugar el partido sin pagar los derechos de patrocinio, ¿no? ¿Eso cómo sería, para comprenderlo? Bueno, cuando vos ves la Asociación de Fútbol Argentino, sí, tiene sponsors oficiales, lo mismo que sí, tiene la FIFA con sus socios comerciales, sponsors locales. Bueno, esas son instituciones o marcas, empresas que pagan un dinero muy importante para acceder a derechos, para utilizar los logotipos, para tener mucha visibilidad, para aparecer en el back de prensa. Sí. Pero también hay otras marcas que no hacen, digamos, esa inversión, y cuando llega el Mundial quieren jugarlo de alguna manera, jugando al límite. Leandro, los primeros datos que podemos entender de la economía de un mundial, más particularmente Estados Unidos, México, Canadá, que son los tres que organizan, pero un poco se va a centrar en Estados Unidos. ¿Cómo se puede ir entendiendo? No, claramente algo que decía Mariano, que se quejaba de la cantidad de equipos. Bueno, el trasfondo es económico, básicamente, ¿no? Va por ese lado. Entre más equipos, los sponsors pueden vender mucho más publicidad. Pensemos que llevan mucha gente invitados en los grupos de fase, de grupo, al inicio. Sí. Todo eso se acaba después. Todo eso tiene un marketing y un trabajo exponencial de las marcas. De hecho, el AFA estuvo la semana pasada, hace poquito, en Nueva York, en un evento vendiendo la marca argentina también. Así que hay mucho condimento económico por ese lado. Y se explica básicamente por qué. Porque las empresas lo que están buscando con esto es fidelizar no solamente a la cantidad de clientes que van a invitar, que van ahí, que lo vamos a ver, lo que comentaban recién, influencer, gente de medios importantes, sino obviamente todo el negocio colateral. Estados Unidos está pensando que vamos a ver muchísima plata y se monta justamente en eso. Cuando estamos preguntando por qué quieren hacer de todo un show. Bueno, hay mucha plata detrás de eso, del show que tienen que hacer. Mucho se habla, perdón, ya los dejo, mucho se habla de la economía hoy de la AFA, por ejemplo. ¿Cuánto puede embolsar? Me lo pueden contestar cualquiera de los dos. Leandro, si querés. ¿Cuánto se puede embolsar teniendo en cuenta que ya falta un año para el Mundial o menos? Ya se cerraron todos los contratos, por ejemplo, si hablo de la Argentina, ¿no? De la AFA. ¿Ya cerró todos los contratos publicitarios? ¿Puede quedar algo por cerrar? Yo creo que debería haberlo ya todo cerrado, ¿no? Me imagino que a esta altura, básicamente, lo que las grandes marcas ya están. A las empresas les gusta trabajar con anticipación. Sí. Claro. Es un problema a lo mejor desarrollar una campaña firmando un contrato 2 meses antes. Pero también cada vez vemos un mayor desarrollo comercial de la Asociación de Fútbol Argentino, sumando diferentes tipos de patrocinadores, sponsors regionales de otras zonas geográficas al cual antes la asociación no llegaba. Pero, ya estamos entrando en los últimos 6 meses previos al Mundial, con lo cual ya están ultimando los últimos contratos. Ahora, me imagino que no solamente mueve fondos el Mundial en sí, sino que también tenés todas las figuras taquilleras ahí presentes para vender
No sé cómo será ahí, cómo se maneja ahí la cuestión de contraposición de intereses entre las elecciones, los sponsors de las copas y por el otro lado los jugadores que son su propia marca. Hoy me remarcaban 2 o 3 cosas que son interesantes para contar, que es, la primera es que el balance de la AFA, vos decís, che, ¿cuánta plata se está generando con esto? Claro, el balance de la AFA de hace 3 meses, la AFA ganó 24-25, o sea, 20-24-25, 10.000 millones de pesos, le dio positivo. Son 6 millones de dólares, 6,5. 6 millones de dólares que no es nada en comparación a lo que se estamos hablando, ¿no? O sea, evidentemente ahí, y por eso hay varias objeciones, inclusive del gobierno nacional, de la IGJ, por eso. Y además también el tema de los sponsors de los jugadores. Hay 3 jugadores de la selección que son los que se encargan de darle esos sponsors a otros jugadores. Entonces viene tal sponsor, quiero hacer con jugadores de la selección tal cosa, y hay 3 jugadores. Se arma una unidad de negocio. Entre ellos, obviamente, está Messi como jefe y como líder de la selección, y hay algunos jugadores más que reparten ese tipo de sponsor a los demás jugadores de la selección. Que eso obviamente es algo que Tapia le transfiere a los jugadores, y por eso ahí está la relación que tiene que haber. Y una última, que es cuando se presenta la marca de AFA en Nueva York, no fue el Chiquitapia, no estaba. No fue Scaloni, fue el Dibu Martínez, que no es el Dibu Martínez justo de esos Está 3 Roberto jugadores. Ayala también en la Estaba Roberto Ayala, efectivamente. Y en ese tren de, como marca Mariano muy bien el análisis del dólar y los mundiales, Leandro, ¿cómo es esa relación de dólar y mundial? Y claro, pues estamos todos mirando a ver con quién le toca jugar. El tema es cómo pagamos el viaje ahora. Claro. No es menor. A ver. Bueno, tenemos acá un cuadrito. Este cuadro te dice los mundiales teniendo el tipo el dólar traído a precios de hoy, porque si no te estoy diciendo, fíjate, el mundial, no sé, Alemania, 1988, obviamente es un tipo de cambio completamente fuera de órbita. Bueno, Argentina hoy, 1.500 es el dólar, ¿estamos correctos? Claro, bueno, ese va a ser el dólar del mundial. Todo el mundo que ya tiene la decisión tomada, solamente los paquetes ya están vendiéndose, o se han vendido, el pasaje lo tenés, bueno, ya con eso lo tenés. Y el resto, fíjate cómo venía en términos de cuánto te salía. ¿Cuál es el mundial más barato que tuvimos para ir? El de Estados Unidos 1994. ¿Por qué? Porque el dólar te daba 892 a el precio obviamente de hoy. Claro. El más caro, en este mundial va a ser un dólar, te digo, de los más baratitos. Mirá. Solamente superado por el de Estados Unidos en el 94, que traído de vuelta el dólar al precio de hoy, te dan 892 el tipo de cambio. Y tenés el de Rusia también, más o menos 1.478, accesible. Recordemos, muchos argentinos inundando Moscú con las banderas y demás. Así que es un dólar barato, va a ser un mundial accesible para el argentino. Y es un destino más viajado. Exactamente, digamos. Estados Unidos. El argentino lo tiene más cerca que ponele Qatar. Sí, totalmente. El año pasado no, el mundial pasado. Exacto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, lo más importante para despedirte y agradecerte, Maxi, es entender el enclave del marketing. ¿Se va a venir una puja importante o vos creés que va a ser, a lo que me refiero, ¿no? El marca versus marca? ¿O ya está todo delineado para el próximo mundial? Bueno, lo que pasa es que vos tenés a diferentes marcas competitivas, como por ejemplo las de indumentaria, que ya cerraron los contratos con anticipación. Los propios futbolistas, que son de alguna manera las estrellas, lo que te aseguran la taquilla, como en las películas, también tienen sus propios patrocinadores. Vamos a ver diferentes luchas en territorios distintos, ¿no? Claro. Porque, digamos, la Asociación de Fútbol Argentino, que es una de las federaciones de los países que compiten, y también la propia FIFA, tienen departamentos de legales que trabajan fuertemente como para poder proteger a sus patrocinadores. Pero bueno, vamos a ver, sin lugar a dudas, una batalla de marcas para buscar posicionarse y aprovechar la fibra